Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Ada Hitza Cortés. Bien, adelante, compañero. Muchas gracias al Master Control de la WAPA, WAPA Radio, la poderosa Luis Lajara. Gracias. Estamos dando inicio a este programa Directo al Punto. Soy Jorge Rodríguez y estamos iniciando este programa de hoy, viernes 26 de febrero del año 2021, 6 de la tarde. Y hoy le toca al panel más esperado, al que le gusta a muchísima gente en Puerto Rico, el panel directo a la estadidad, con el licenciado Joel Salgado, el licenciado Alfredo Ocasio, el amigo Elvin Méndez Rosa y este servidor de ustedes, Jorge Rodríguez, donde estamos en este compartir de diferentes temas de lo que está aconteciendo en el contexto noticioso de Puerto Rico. Y le vamos a dar la bienvenida a todos ustedes. Pues dejamos a nuestro amigo Joel Salgado para que dé unas palabras de saludo. Saludos, Joel. Hola, saludos Jorge Rodríguez, que te ha tocado esta encomienda esta semana de ser el moderador de todos estos programas de Ada Hitza. Te felicito. Has hecho un trabajo encomiable, excelente. De verdad que te felicito. Lo he escuchado casi todos, no todos, pero casi todos. Así que te felicito. Gracias. A mí saludos a los radioescuchas, a Elvin Méndez, a Alfredo Ocasio, a Ada Hitza, por si nos está escuchando, pronta recuperación, y a Guapa Radio y en los controles por darnos esta gran oportunidad todos los viernes de compartir con ustedes estos análisis desde el punto de vista de una mentalidad de conservadores, republicanos, estadistas, que sabemos que los medios están cargados de la izquierda, independentistas, populares, y hay muy poco de nosotros. Así que este foro es muy importante. Elvin Méndez, bienvenido. Bienvenido, saludo, debo decir, a Joel Salgado, a ti Jorge como moderador, excelente trabajo has hecho, y a la compañera Ada Hitza y a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? A la distancia, gracias, ¿verdad? Por la oportunidad que me permiten estar aquí, un viernes más, en el foro que todo el mundo está esperando, como tú bien has dicho. Así que es un placer poder estar con ustedes aquí. Bueno, estamos tratando de corroborar si ya tenemos por aquí al amigo, pero de no ser así, esperemos que pueda hacer entrada en breve. Quisiéramos plantear de tema de apertura del programa lo siguiente. Saludamos aquí al licenciado Alfredo Ocasio, que acaba de entrar, como diría Harry Resach, se tiró de slide y llegó safe. Entramos. Sí, licenciado Alfredo Ocasio, bienvenido aquí a Directo a la Estadidad, Directo al Punto, panel republicano de los viernes en la cadena Guapa Radio. Un saludo para la audiencia, Ocasio. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Joel. Buenas tardes, Elvin, que está por ahí también. A Ada Hitza, que obviamente le deseamos una pronta recuperación. A la Jara, allá en los controles de Guapa Radio, toda la audiencia de la cadena Guapa Radio y sus 13 emisoras que están, y todas las plataformas por donde se está transmitiendo este programa. Eso es así. Bueno, esta noche vamos a tener varios asuntos que podemos compartir y reflexionar y hablar sobre los mismos. Hoy es viernes 26 de febrero y nosotros como panel nos volveríamos a encontrar el 5 de marzo. Pero antes de que eso ocurra, va a pasar algo en el calendario que yo creo que sería imperdonable que nosotros no lo discutamos hoy antes de que ocurra, porque luego el próximo viernes ya ha ocurrido.
Y es el aniversario de la otorgación de la ciudadanía americana a los puertorriqueños. Sabemos el día 2 de marzo, que es martes, se va a estar llevando a cabo esa conmemoración. Y puede haber diversos puntos de vista sobre el significado, las implicaciones, las consecuencias de esa otorgación. Por ejemplo, cuando eso ocurrió, José de Diego, que era presidente de la Cámara de Delegados, presentó una resolución donde se aprobó por unanimidad, aceptando el pueblo de Puerto Rico la ciudadanía de los Estados Unidos. Y con posterioridad a eso, José de Diego, que no estaba muy contento, pero sí le dio la bienvenida a la ciudadanía americana, y Antonio R. Barceló, que pienso yo que era abuelo tatarabuelo de Carlos Romero Barceló, eran parte del partido de Luis Muñoz Rivera. Y Muñoz Rivera le planteó, según se cita en el compendio de artículos de historia política de Puerto Rico, de Rhys Boswell, le dice Muñoz Rivera a Antonio R. Barceló y a José de Diego que habían eliminado la estadidad de la plataforma de su partido sin tener ningún beneficio, sin obtener beneficio alguno. Le dijo Muñoz Rivera a José de Diego y Antonio R. Barceló: reincorporemos la estadidad a la plataforma del partido, porque con la ciudadanía americana la estadidad es cuestión de tiempo. Dicho esto, con muy poco tiempo de haber ocurrido ese evento que estoy citando, Muñoz Rivera fallece. Y Antonio R. Barceló y José de Diego se fueron por la ruta de la independencia en vez de irse por la ruta de la estadidad. Y eso tiene también unos efectos en lo que ha sido el transcurrir de nuestra historia como parte de la familia americana, ya teniendo la ciudadanía de los Estados Unidos. Vamos a hacer esta ronda sobre este tema. Comenzamos con Joel Salgado, Elvin, y cerramos contigo, Alfredo. Adelante, Joel. Abre el micrófono. Abre el micrófono. Tiene razón, es que se me olvida a veces. Adelante. Sí, cuando los antiestadistas me dicen a mí que Puerto Rico no va a ser estado, yo les traigo ese momento histórico en el 1917, 2 de marzo del 1917. Básicamente, cuando se aprueba el Acta Jones, que le otorga la ciudadanía a todos los nacidos en Puerto Rico a partir del 11 de abril del 1899. O sea, miren bien cómo bajó esa ley. No era a partir del 1917. Lo hicieron retroactivo al 11 de abril del 1899. ¿Qué significa eso? Que el gobierno de los Estados Unidos tenía toda intención de que los nacidos en Puerto Rico fueran ciudadanos americanos. Y que 1917-99. ¿Qué significa eso? Hay alguien por ahí con un... Sí. Era Alfredo, pero ya lo corrigió. Adelante, Joel. Y mucho se ha especulado de las razones por las cuales se le otorgó la ciudadanía americana a los nacidos en Puerto Rico, y hemos escuchado el discurso tradicional independentista que dice que era para que los hombres puertorriqueños fueran utilizados como carne de cañón en la Primera Guerra Mundial. Nada más lejos de la verdad. Y yo me he dedicado a estudiar este tema porque siempre me ha estado bien curioso, y leí un libro escrito por el doctor Harry Frankie Rivera, profesor de historia de la Bloomfield College, quien hizo un estudio de las razones históricas
por las cuales Estados Unidos hizo a los ciudadanos nacidos en Puerto Rico Estado. Y él concluyó lo siguiente: no pudo ser posible que el interés era militar. ¿Por qué? Porque cuando Estados Unidos fue a reclutar hombres en Puerto Rico, solicitaron, o sea, estaban selectivamente obligados a servir 250,000 hombres. ¿Y saben cuántos reclutaron? Los 250,000 que por edad tenían que servir en el ejército, reclutaron solamente 17,855. Y el número exacto es 236,853 hombres puertorriqueños registrados en el servicio militar. Y solamente el ejército estadounidense reclutó 17,855. Así que si fuera realidad que la razón era para reclutar hombres puertorriqueños para que fueran carne de cañón, realmente no tendría ningún sentido reclutar solamente a 17,000 hombres, que eso no representan ni el 10% de los hombres que podían servir en la guerra. Así que el doctor Frankie Rivera concluye que las 4 razones para hacer a los puertorriqueños ciudadanos americanos era para calmar los movimientos independentistas en Puerto Rico, para mejorar la imagen de Estados Unidos en Latinoamérica, para evitar una invasión de Puerto Rico por países enemigos y para asegurar la hegemonía de los Estados Unidos en el Caribe. Así que Puerto Rico básicamente tenía razones de el crecimiento político y económico de los Estados Unidos. Miren, las mismas razones que tenía para anexar territorios para que se hicieran estados. Estados Unidos en el 1917 estaba en un plan para aumentar su poderío, su capacidad, su economía y su poder, y ellos entendieron que Puerto Rico era parte de ese plan y por eso lo hicieron a los ciudadanos de Puerto Rico americanos. Ahora, cuando a mí me dicen que Puerto Rico no va a ser estado, yo les digo que Estados Unidos cometió un grave error si no quisiera hacer Puerto Rico estado, y es que hizo a los ciudadanos nacidos aquí sus ciudadanos americanos. Y si hubiera sido cierto que Estados Unidos no quería hacer a Puerto Rico estado y que nunca fue parte de su plan, los Estados Unidos nunca hubieran hecho a los puertorriqueños ciudadanos americanos. Ellos lo hicieron porque tenían en su visión de futuro hacer a Puerto Rico estado. A mí no me cabe duda. Y por eso en un principio hubo un plan para establecer el inglés como idioma el gobierno, de las escuelas. Hubo un plan social, económico, que ya sabemos la historia. Los movimientos independentistas utilizaron el idioma español, utilizaron la cultura, utilizaron las artes como armas para oponerse a ese plan americano de hacer a Puerto Rico estado, y se resistieron. Correcto. Y por eso Puerto Rico hoy no es estado. Pero ¿saben qué? El 3 de noviembre la mayoría de este pueblo le llevó un mensaje claro al Congreso de que queremos ser estado. Así que estos ciudadanos americanos desde el 1899 van a conseguir la estadidad, porque el 2 de marzo del 1917 el Congreso nos hizo ciudadanos de los Estados Unidos, y no hay otro camino que la estadidad. Solamente faltaba la expresión voluntaria del pueblo y ya la tuvimos, así que hacia eso vamos. Ya se dio. Elvin Méndez, bienvenido, y tus expresiones sobre este tema.
Bueno, cabe decir, ¿verdad? Que me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Dentro de los datos que el compañero estaba compartiendo, hay que, ¿verdad?, enfatizar que nosotros fuimos otorgados la ciudadanía americana primero que los mismos indios nativos de Estados Unidos. O sea, nosotros fuimos catalogados, comenzamos con este proceso en el 1917, ellos fueron concedidas la ciudadanía americana en el 1924. Así que uno se da cuenta, ¿verdad?, para las personas que dicen que no nos quieren, que sí nos querían, porque fuimos los primeros en recibir la ciudadanía americana fuera del territorio continental. También cabe decir, ¿verdad?, que Puerto Rico lleva la misma mitad de la fundación norteamericana siendo parte de los Estados Unidos. Si usted le resta el tiempo que lleva Puerto Rico como territorio al tiempo que lleva fundado la nación norteamericana, usted se va a dar cuenta que estamos en la misma mitad. O sea, Puerto Rico y Estados Unidos llevan una historia juntos de bastante tiempo, porque ha sido un punto estratégico, ¿verdad? Como dijo el compañero, de enlace con Latinoamérica, pero también de comercio y otras áreas, ¿verdad? Puerto Rico tiene una importancia bastante grande, como la tiene Alaska y la tiene Hawái en los puntos donde están. No tan solo, ¿verdad?, por la gente solamente piensa en lo militar, sino en otras áreas. Puerto Rico ha contribuido a la nación norteamericana. Estamos, ¿verdad?, a punto de celebrar, y es un tiempo, ¿verdad?, decisivo, bastante importante para llevar la lucha para que se culmine el proceso que se comenzó. Puerto Rico, desde los 40 se habla, ¿verdad?, de la voluntad de que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de la nación, aunque fuera estado junto con Alaska y Hawái. Y yo entiendo que nosotros como ciudadanos americanos debemos de ya impulsar para que se culmine ese proceso que ya comenzó. La Constitución, mucha gente habla y dice que si se fundó un estatus, y empiezan por ahí con el ELA y con todos estos cuentos, pero realmente si usted ve en la transición que Puerto Rico comenzó desde el año 1952 hasta el día de hoy, usted se da cuenta que solamente lo que ha estado ocurriendo es que Puerto Rico ha comenzado a convertirse en estado, porque si usted ve cómo ha ido, se fundó la Constitución, comenzaron a aplicar las leyes federales, comenzó todo este proceso. Usted va que Puerto Rico va rumbo hacia la estadidad, y mucha gente habla de la diferencia en cultura, pero si usted ve en cómo en Puerto Rico las cosas ocurren y cómo es a nivel nacional, usted se da cuenta que ya nosotros somos parte, o sea, estamos entrelazados. Hay muchas cosas que hacemos similares, incluso Estados Unidos no tiene cultura, es un país multicultural. Tampoco tiene lengua oficial, ¿sabe? Muchas de estos mitos se han ido sacando por el camino, y ya la gente está bastante madura y entiende que lo que le conviene a Puerto Rico es convertirse en el estado número 51. Yo entiendo que más que celebrar, tenemos que elevar nuestra voz aún más, ¿verdad? Luchar, dar lo máximo que podamos, porque estamos en un momento bastante importante, bastante, ¿verdad?, fértil para lograr ese cambio de estatus que mucha gente esperaba, ¿verdad? Y que entiendo que ya estamos en el tiempo de que el territorio pase a ser el estado número 51 de la nación. Así que recuerdo también, ¿verdad?, porque es importante, de que este domingo se va a estar celebrando la ciudadanía americana, ¿verdad? Se va a salir desde el estacionamiento del Irán Bithorn en una caravana hasta el Capitolio, y se va a hacer, ¿verdad?, junto con varias organizaciones, lo que es la celebración de la ciudadanía americana. Pero más que una celebración, ¿verdad?, un reclamo para que se respete la voluntad de los puertorriqueños, que de manera unida y en consenso se expresaron a favor de la estadidad. Ya no hay excusa para decirle que no hay consenso, de que esto fue algo partidista. Todo el mundo votó a favor de la estadidad, y fue mayor que la cantidad que cualquier partido y cualquier líder político. Así que eso es lo que quisiera decirle respecto al tema. Y el acto que menciona va a ser a las 10 de la mañana, según lo que nos informó César Méndez. Sí, así mismo. A las 10 de la mañana en el Irán Bithorn este domingo. Bien, vamos con el licenciado Alfredo Ocasio, que estoy seguro que tiene mucho que decir. Adelante, Alfredo. Pues buenas tardes nuevamente, Jorge, a Joel y a Elvin.
Oye, Alfredo, para cucarte nada más, para cucarte. Dentro de todo lo que digas, quiero que me des tu opinión de los dos congresistas que metieron a Puerto Rico con la ciudadanía americana, si te parece. Pero me estaba hablando de Blumenthal y no, sobre la otorgación de la ciudadanía americana en el 17 de la ley Jones. De la ley Jones. Pero adelante con tu análisis. No, está bien. Mira, obviamente la exposición de Joel y de Elvin ha sido excelente en contarnos a la ciudadanía americana. Yo creo que nosotros, yo he ido a España varias veces y en España lo que nos dicen es que nosotros somos unos americanos que hablamos español, porque ya los vínculos que teníamos familiares con España ya casi no quedan con el transcurso del tiempo. Nuestros vínculos ahora son más con familias del continente, en la medida en que puertorriqueños se han casado con americanas o puertorriqueñas se han casado con americanos, y hemos estado entrando y uniendo esos lazos. Pero lo que es importante en esto de la ciudadanía americana es que cuando uno va al Tratado de París, uno ve que lo que hicieron fue depositaron a Puerto Rico en las manos del Congreso de los Estados Unidos. Básicamente así es que lo dice, tal. Y que la condición política de los habitantes del territorio de Puerto Rico pues la iba a determinar eventualmente el Congreso de los Estados Unidos. Cuando se produce la ley Foraker, pues se provee para un gobierno civil, pero se olvidó la cuestión de la ciudadanía, cuál era la condición política que íbamos a tener los nacidos en la isla de Puerto Rico. Y eso fue lo que vino a resolver la ley Jones en 1917. ¿Cómo empezó esto? Pues mira, hubo un comisionado residente de nombre Federico de Geto, que fue el que empezó en el Congreso de Estados Unidos a la presión para que se le concediera la ciudadanía americana a los puertorriqueños. A eso posteriormente se unió Luis Muñoz Rivera, y Luis Muñoz Rivera fue uno de los más fuertes proponentes y defensores de que se le concediese la ciudadanía americana a los nacidos en la isla de Puerto Rico. Y finalmente todos esos esfuerzos pues culminaron en marzo, el 2 de marzo de 1917, con la aprobación de la ley Jones. Y como dijo Joel, estaban los independentistas, pues como buenos comunistas que son, buscan tergiversar la historia y crean unos mitos. Y el mito que se creó alrededor de la concesión de la ciudadanía en marzo de 1917 fue que era para utilizarnos, como dijo Joel, como carne de cañón para la Primera Guerra Mundial. Y cuando uno estudia la historia a profundidad, se da cuenta que eso es un mito y una cruel mentira que estas personas han estado por décadas vendiéndole al pueblo de Puerto Rico. ¿Y por qué lo es? El 2 de marzo de 1917, los Estados Unidos no tenían intención alguna, pero ninguna, de entrar a la Primera Guerra Mundial. En aquel momento, lo más lucrativo que era para los Estados Unidos era mantenerse fuera de la guerra, porque le estaba vendiendo armas a todo el mundo. Le estaba vendiendo armas a los ingleses, a los franceses, a los alemanes. Estaba haciendo el negocio de su vida. Esa es la realidad. Y están los documentos ahí, eso era claro. Pero de marzo a abril, en ese mes, ocurren dos eventos que es lo que lleva a una entrada de los Estados Unidos a la guerra. El primer evento fue un famoso telegrama, el telegrama Zimmerman, que envía el embajador de Estados Unidos, de Alemania en Estados Unidos, a la embajada de México, donde le ofrecían a México, los alemanes, que si declaraban la guerra a los Estados Unidos, ellos le garantizaban que le iban a devolver el área de Colorado, Nuevo México, Texas y todo eso. Y pues este telegrama fue interceptado por los servicios de inteligencia del gobierno federal de Estados Unidos en aquella época, y cuando se dieron cuenta de cuáles eran los planes de Alemania, pues espérate, empezó el problema y hubo una protesta al embajador de Alemania y al gobierno de Alemania.
El otro evento que ocurre ocurre en Alemania. En aquel momento, Kaiser estaba perdiendo control de la guerra, control del gobierno. Y prácticamente Alemania se estaba convirtiendo en una dictadura militar al mando del general Paul von Hindenburg y de Erich von Ludendorff, que eran los dos generales que estaban llevando la guerra. Ludendorff, en ese mes de marzo, decide que la única forma que había para poder ganar la guerra y derrotar a los aliados era rompiendo el bloqueo naval que le tenía Inglaterra a Alemania y que los estaba matando de hambre. Y entonces ordena una guerra submarina sin cuartel. Le iban a disparar a todo el barco que entrara en aguas como si fuera para Inglaterra o para algún país aliado, y respectivo de su bandera, y respectivo de la neutralidad. Y entonces, como en 1915 había ocurrido el hundimiento de Lusitania, ya los ánimos en Estados Unidos estaban encrispados contra Alemania por ese incidente. Cuando Ludendorff entonces dice que va a haber una guerra submarina sin restricciones a todo el mundo, pues ya los Estados Unidos entonces dijo, hasta aquí llegaste. Y ahí es que entra la guerra. ¿Por qué no fuimos carne de cañón? Mire, cuando Estados Unidos entra a la guerra, su ejército era apenas de 100.000 efectivos. Y ellos pensaban que al declararse la guerra, pues todo el mundo iba a salir corriendo, enlistarse y qué sé yo qué más. Y por los primeros 3 o 4 meses no fue así. No fue así. Entonces fue que trajeron el servicio militar obligatorio para entonces poder crear un ejército que no voluntariamente no se estaba creando. Así que en eso te demuestra que no nos dieron la ciudadanía americana para que fuéramos a la Primera Guerra Mundial ni para que fuéramos carne de cañón, que eso es una cruel y vil mentira urdida por alguien de un mal corazón y una mente diabólica, para entonces utilizarlo en contra de la estadidad. Sobre la pregunta que me hiciste. Sí, bien brevemente, Alfredo, que sobre eso que tú acabas de concluir de mencionar, no era requisito en aquel tiempo, ni es requisito en este tiempo, ser ciudadano de los Estados Unidos para formar parte del ejército. No, eso es así. Por lo tanto, ahí se le cae el embuste a los separatistas de decir que nos dieron ciudadanía americana para usarnos de carne de cañón en el ejército, porque no es requisito ser ciudadano americano para servir al ejército de Estados Unidos. No ahí con eso detalle. es suficiente. Sí, no lo es. Prueba. Adelante, Alfredo. De hecho, aquellos que ven la serie, hay una serie en televisión que entrevistan a veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y uno de ellos es un austriaco que entró al ejército de los Estados Unidos sin ser ciudadano americano, y él entró para luchar contra los nazis que tenían sojuzgado a su patria, y él lo dice. Y él no era ciudadano americano. O sea que para hacer confeso, para servir en el ejército no tienes que ser ciudadano. Correcto. El tema, sí, tú querías decir algo, sí. No, me habías dicho de unos congresistas. Sí, de Jones y Chafford, pero vamos con eso después de la pausa, porque son entrando las 1:30. Corresponde la pausa reglamentaria aquí en el programa Directo al Punto por la cadena Guapa Radio. Soy Jorge Rodríguez y usted está escuchando el panel Directo a la Estadidad con los líderes republicanos Alfredo Ocasio, Joel Salgado, Elvin Méndez. Adelante, Luis Lajara, en la cadena Guapa Radio. Bien, mis amigos, volvemos nuevamente en vivo por la cadena Guapa Radio. Directo al Punto, panel de líderes republicanos. Directo a la Estadidad, licenciado Joel Salgado, licenciado Alfredo Ocasio, Elvin Méndez y este servidor de ustedes, Jorge Rodríguez. Y llevábamos un buen ritmo con el tema que debe ser más prominente durante la semana. La ciudadanía americana es no solamente nuestra identidad, parte de nuestra identidad, sino que es uno de los valores del pueblo de Puerto Rico que más respaldan el pueblo cuando se le consulta en una encuesta de cuáles son las cosas que no me la toque, que no la negocio, que no me la quiten, que yo no quiero que me la quiten. Y definitivamente está más que claro que Puerto Rico tiene un fuerte apego a la ciudadanía
que es nuestra ciudadanía, la de nuestro país, los Estados Unidos de América. José de Diego en 1917 se le cita, habiendo dicho como presidente de la Cámara de Delegados, la siguiente frase que voy a compartir con ustedes. En el 1917, José de Diego decía en la Cámara de Delegados, si los americanos nos hacen iguales, esa es la mejor independencia posible. Cierro la cita de José de Diego. Sé que suena devastador para alguna gente que prefiere el separatismo, pero esa es la realidad y lo dijo José de Diego. Yo lo estoy repitiendo hoy, pero eso lo dijo José de Diego de mi pueblo de Aguadilla en 1917. Bueno, Alfredo, tú ibas a hacer un comentario breve sobre los congresistas. Creo que estaba para entonces entrar con Joel. Sí, me había preguntado por Jones y Shafford, que fueron los que establecieron esta legislación. Y básicamente la legislación, ellos tenían un triple propósito. Primero era resolver el asunto que se había quedado en el aire de la condición política de los nacidos en Puerto Rico, y establecieron que toda persona que había nacido entre 1899 al 13 de enero de 1941 se les iba a considerar ciudadanos americanos, y todos aquellos que en Puerto Rico nacieron del 13 de enero de 1941 en adelante eran ciudadanos americanos de nacimiento. Lo segundo fue el establecimiento del gobierno republicano, que es por la división de las ramas de poder, la rama judicial, la legislativa y el ejecutivo. Y finalmente pues fue la ley que estableció la triple exención contributiva a los bonos de Puerto Rico, que nos trajo entonces a la situación que estamos viviendo con la quiebra. Ahí fue que en el paraíso llegó la serpiente. Sí. Establecieron ese paraíso fiscal, y para como no talcarse, eran dos demócratas. Eran dos demócratas, bueno. Vamos con Joel y volvemos contigo ahorita, Alfredo. Joel, adelante con tu turno. Añadiendo a esa historia maravillosa, quiero dar un dato que muy pocos conocen, y es que las dos piezas claves para que Puerto Rico finalmente se convirtiera en un territorio con ciudadanos americanos a partir del 1917 se lo debemos obviamente al presidente Woodrow Wilson, pero se lo debemos también a una persona que ese presidente nombró como gobernador de Puerto Rico en 1913, de nombre Arthur Jagger. Arthur Jagger estudió con el presidente Woodrow Wilson en la Johns Hopkins University y era profesor de economía, historia. Y era el gobernador de Puerto Rico en el momento que nos confirieron la ciudadanía americana, y en lo que a Joel le llega el audio, quiero decir Puerto que Rico. Muy bien, adelante. Sí. Te cortaste un poco, por eso yo tomé la palabra, pero adelante, Joel. Ok, voy. Woodrow Wilson recluta a su amigo de la universidad, Jagger, que era profesor en Georgetown College de política, historia y economía, para que sea el gobernador de Puerto Rico y lo asesore de qué debe hacer con Puerto Rico. Y Jagger, siendo gobernador, le recomienda que haga a los ciudadanos de Puerto Rico ciudadanos americanos, porque de esa forma van a lograr los 4 objetivos que les mencioné ahorita. Lograr extender su hegemonía, su impacto en Latinoamérica, y dar el ejemplo de que ellos, como Estados Unidos, como potencia mundial, era capaz de darle su ciudadanía a personas hispanas, latinas, demostrando que eran amigables hacia la raza hispana y latina para ellos aumentar su poder en Latinoamérica. Así que tenemos a un gobernante que le recomienda al presidente, que se comunica ciertamente con el comisionado residente, que hacen los contactos en Washington con los congresistas que menciona Alfredo, y finalmente se completa lo que es
la ley Jones del 2 de marzo de 1917, el cual finalmente culmina en que todos los nacidos a partir de 1899 en Puerto Rico son ciudadanos americanos. Ese momento histórico sentó la pauta de cuál iba a ser el objetivo de los Estados Unidos en Puerto Rico, porque déjeme decirle, Estados Unidos tiene territorio al día de hoy en donde los residentes no son ciudadanos americanos. Y tenemos las Islas Samoa. American Samoa, usted nace allí y usted es un national, pero usted no es un ciudadano americano. Así que para que los Estados Unidos hiciera a todos los nacidos en Puerto Rico americanos, es porque el fin último de la isla de Puerto Rico siempre fue desde el día 1 que Puerto Rico se convirtiera en Estado. Ahora, que los movimientos independentistas en Puerto Rico fueron efectivos en llevar un mensaje equivocado, en llevar un mensaje opuesto a ese plan, sí, fueron efectivos a principios del siglo XX, pero sabemos que según han pasado los años, las décadas, nosotros el pueblo de Puerto Rico le ha demostrado una y otra vez que no solamente queremos ser ciudadanos para siempre, sino que queremos formar parte de la unión, queremos tener las mismas obligaciones, los mismos beneficios y los mismos derechos. Y queremos poder aportar de igual a igual con los otros 50 estados. Y ese momento culminante que comenzó en el 1917, haciendo a los puertorriqueños ciudadanos americanos, ahora en estos próximos 2 años se acerca el punto más cercano para que logremos la suprema definición, como lo llamó Pedro Albizu Campos en un discurso, que él dijo que llegaba el momento en que los puertorriqueños tenían que decidir en si nos dirigíamos hacia la independencia o nos dirigíamos hacia la estadidad, y los puertorriqueños decidimos hacia la estadidad. Y como dijo José Celso Barbosa, la aspiración suprema de los ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico es poder formar parte de la Federación de Estados Soberanos de los Estados Unidos de América, y hacia eso nos dirigimos, y este domingo lo vamos a celebrar. Elvin Méndez, tu comentario. Bueno, realmente, ahora me escuchan. Ahora sí, Elvin, ahora te escuchamos muy bien. Es bueno recordar, ¿verdad?, lo que es los datos históricos para que las personas, ¿verdad?, no sean confrontadas, como muchas veces ocurre, que se confrontan a la gente, a las personas con medias verdades, y también se trata, ¿verdad?, de hacer ver que la estadidad es algo que no se puede alcanzar, lo cual todos sabemos que es algo falso, porque si vemos la historia de los diferentes estados admitidos, todos tenían situaciones económicas, situaciones hasta raciales, ¿sabe? Todos presentan un panorama que podemos aplicarlo a Puerto Rico, ¿verdad?, en diferentes áreas, así que nuestra situación no es difícil de cambiar, sino que conlleva lucha. Sabemos también, ¿verdad?, como en una mención el compañero Alfredo Ocasio, la situación de Puerto Rico más bien ha sido ¿verdad?, porque ha sido un paraíso fiscal, una situación, ¿verdad?, que hay que mencionarla porque está ahí latente, la discusión del momento. Eso ha aguantado o ha permitido que Puerto Rico se mantenga rezagado de su propósito original, que es la estadidad. Porque siempre, si usted ve los discursos, ¿verdad?, de distintos presidentes y plataformas, usted se va a dar cuenta que siempre se mencionaba que se favorecía la estadidad para Alaska, Hawái y Puerto Rico. Ya Alaska y Hawái son estados, falta Puerto Rico, que es el último, ¿verdad?, territorio que está en espera. Cabe decir también, ¿verdad?, que la lucha por la estadidad es algo que
ya estamos llegando, como quien dice, a su fin, porque Puerto Rico ya ha comenzado con ese proceso ¿verdad? De entrar a la Unión. Estamos ya inmiscuidos o sumergidos, debo decir, dentro de la política nacional. Y es bien, ¿verdad? Bien curioso saber, ¿verdad? Que Luis Muñoz Marín en un momento dado dijo que la estadidad era digna, o sea, era un camino digno. Y prácticamente, ¿verdad? No es porque sabemos que hay populares que son estadistas, que no estamos, ¿verdad? Entrando en atacar ningún partido. Pero es curioso ver que uno de los principales pilares del partido popular habló sobre la aspiración de convertirse en Estado. O sea, que ese es él ha mejorado, que mucha gente busca, es la estadidad. Incluso mucho del sistema que se utilizó para llevar al gobierno de Puerto Rico es imitando lo que es la soberanía de los estados, porque los estados pues tienen soberanía, autonomía fiscal, todos lo sabemos, tienen varias, ¿verdad? Cosas que Puerto Rico las tiene. Lamentablemente es un territorio, no tiene el mismo, ¿verdad? El poder. Todos sabemos que estamos sujetos a la cláusula territorial, pero es una imitación de lo que es ser un Estado. O sea, de hecho, que lo que no... Sí, el caso de Puerto Rico, Elvin, Puerto Rico está creado, o sea, el Corpus Juris, que forma el Commonwealth of Puerto Rico, que es el nombre de nacimiento de la figura jurídica que conforma el gobierno de la isla, está hecho a imagen y semejanza de un Estado de la Unión sin conferirle los poderes que tienen los Estados de la Unión. Así y esto yo lo llegué a discutir con el ex gobernador Rafael Hernández Colón, que fue profesor en la Escuela de Derecho de la cual yo me gradué. Y en una ocasión, el Nuevo Día me publicó una columna que precisamente tiene el título de El él ha mejorado. Y yo le puse ese título con todo el propósito, para atraer la atención de la gente, especialmente que no es PNP. Y la esposa de Rafael Hernández Colón leyó la columna. Y a raíz de eso, ella me encontró en un acto donde me preguntó si yo era el columnista del Nuevo Día que había escrito Él ha mejorado. Y yo le dije que sí. Y me agarró por el brazo y me dijo, usted tiene que hablar con mi esposo. Cuando me llevó, era el profesor Hernández Colón, que era profesor en la Escuela de Derecho de la que me gradué, y discutimos el tema. Y lo traigo aquí la anécdota, porque ese día Rafael Hernández Colón me aceptó que la Constitución de Puerto Rico sirve para entrar a la estadidad, pero no sirve para la independencia, porque esta la creó el Congreso. Y de ahí fue mi propuesta al gobernador Fortuño para que impulsara que de nosotros entrar a la Unión como un Estado se preserve la Constitución de Puerto Rico. Obviamente la ley de relaciones federales pasa mejor vida, pero la Constitución se puede mantener en un amplio contexto de lo que tiene su letra. Así que yo entiendo que ya ¿verdad? Ya los puertorriqueños están bastante claros y estamos en un momento, ¿verdad? Donde estamos analizando y celebrando y reforzando, ¿verdad? Los datos históricos, pero ya la gente sabe, o sea, el consenso, como vuelvo y repito, en la otra intervención dije, el consenso se dio ya, por fin, donde se le preguntó de manera directa a la gente, o sea, no fue si tú quieres independencia, o sea, no se utilizó a lo mejor alguna contraparte ¿verdad? De la estadidad. Se le preguntó directamente a la gente, le dijo, ¿usted quiere ser admitido de manera inmediata como un Estado de la Unión, o sea, Puerto Rico? Y la gente dijo que sí, sin ningún tipo de presión. Así que fue directo lo que la gente respondió y bastante claro. Por ahí vamos. Gracias, Elvin. Alfredo Ocasio, licenciado Alfredo Ocasio. Yo tengo el micrófono abierto. Sí, te oye, sí. Muy bien. Pues mira, yo creo que la importancia de lo que ocurrió ese 2 de marzo de 1917 fue el establecimiento del Yellow Brick Road que nos iba a llevar a la estadidad y del camino, de la ruta, porque primero nos hace ciudadanos americanos y de una fecha en específico, que es el 13 de enero de 1941 en adelante, ciudadanos americanos de nacimiento. Y hay una gran diferencia. Ya
el hecho de decir que es de nacimiento, pues varía el concepto de lo que de la ciudadanía americana. Porque es como si tú nacieras en algún estado de la Unión. Por eso es que cuando nos mudamos a algún estado de la Unión, a nosotros nos cobija la Constitución completamente. Y siempre ha habido esa pregunta de que, nosotros no podemos correr para presidente. Sí podemos correr para presidente, porque somos ciudadanos americanos de nacimiento, como dice la Constitución. Natural Born American. Y de hecho, correcto. Alfredo, tú sabes que, compartiéndolo contigo, que Lyndon B. Johnson firmó una ley donde equiparó el Tribunal Federal de Puerto Rico al mismo nivel que si Puerto Rico fuera un estado. Correcto. Las Cortes Federales de Puerto Rico. El trato, si tú te das cuenta, la ley Jones sigue siendo la ley base de la organización política de Puerto Rico. Sí. Es la ley Jones, que fue enmendada por la ley 600. Y la enmienda de la ley 600 fue para autorizarnos a redactar la Constitución. Pero esa ley 600 está puesta como el frosting de un bizcocho sobre lo que es la ley Jones, que es la base. Es la que establece, como dije ahorita, el sistema republicano de gobierno en Puerto Rico. La Constitución de 1952 lo que hizo fue perfeccionarlo. Y como muy bien tú has dicho, y en paz descanse te lo admitió Rafael Hernández Colón, sí, la Constitución de Puerto Rico es la Constitución de un Estado. Por eso la aprobó el Congreso. La condición que puso el Congreso en la ley 600 es que la Constitución de Puerto Rico tenía que cumplir con el requisito constitucional de la Constitución Federal de que tenía que ser un gobierno republicano, el sistema republicano de gobierno, que no es otra cosa que un sistema con los poderes divididos en tres ramas, que es la judicial, la legislativa y la ejecutiva. Así que, y eso, pues, ese fue el paso de avance. Por eso es que mucha gente te habla entran en la discusión de lo de territorio incorporado, territorio no incorporado, esto y lo otro. Yo entiendo que desde 1952, cuando se hizo la Constitución y el gobierno federal la acepta, el Congreso, nosotros nos convertimos en un territorio organizado, tal y como requieren las ordenanzas del noroeste, Northwest Ordinances de 1789. Cumplimos con todos los requisitos para ser un Estado, con todo. Cumplimos con todos los requisitos que el Congreso estableció allá en 1789. Y lo único que faltaba era lo que ocurrió el 3 de noviembre, o lo que venía corriendo desde 2012, que ha ganado desde 2010 todos los plebiscitos, pero como se cuestionaba a base de demagogia, pura demagogia política, el resultado, pues aquí tenemos el resultado, donde ya no puede haber más demagogia, que es claro, abierto y contundente, porque es el resultado de la mayoría, un 53%, o sea. Y yo escuché a Juan Dalmau decir, pero que solamente participó, qué sé yo, qué por ciento, y que eso en realidad no es 53, que es el 20 y pico por ciento de todos los inscritos. Entonces, bueno, acuérdate, cuando la gente quiere meterse a bruto, no hay nadie que los detenga, porque entonces tú coges ese mismo análisis y se lo aplica a las independencias, pues ¿de qué estamos hablando? La gente no piensan, se inventa un argumento y cuando te lo aplicas a ellos, te das cuenta que por sacarle un ojo a uno te sacaste todo. Sí. Eso es absurdo. En psicología se llama racionalización, cuando trata de justificar, buscando razones para tratar de justificar algo que quizás no se justifica de la manera que quieren. Yo quería, por lo menos, para tomar los pocos minutos que nos restan, sabemos, todo el mundo sabe, los que nos escuchan, y ustedes también, que nos hemos pasado del tiempo de entrar a la estadidad y por varias razones, dilaciones, cambios de gobierno, pérdida de fuerza electoral en el movimiento estadista y del control del gobierno, todo ha influido. Pero en el 1940, un congresista republicano que se llamaba Fred Crawford. Fred Crawford hizo el siguiente pronunciamiento, que yo quiero que ustedes lo escuchen atentamente porque me gustaría que me reaccionaran sobre esto. Dijo Fred Crawford:
I believe that we are guilty of a terrible injustice against the Puerto Rican in relation to our wage and salaries law. I believe that our reciprocated commercial agreements has been unfair with Puerto Rico. I believe that many other sins of omission and action which can be traced in this Congress have contributed to the social and economic crisis of the Puerto Rican. Someday, we will have to respond for those sins. Marzo 7, 1940, y lo dijo Fred Crawford, republicano. Lo traduzco en español rápidamente para los que quizás necesiten de ello, que el congresista republicano dice que hemos sido culpables de mucha injusticia contra el pueblo de Puerto Rico en relación a los salarios y las leyes salariales, y también que los acuerdos comerciales que hemos hecho han sido injustos con Puerto Rico, y creo que todos estos pecados de omisión y acción han sido llevados por este Congreso, contribuyendo a la crisis social y económica de Puerto Rico. Algún día nosotros vamos a tener que responder por estos pecados, pero lo dijo en el 1940. Y ahora me parece a mí que en el 2020 no pueden venir a hablar de crisis, porque desde el 40 los mismos republicanos están diciendo que por culpa del Congreso Puerto Rico estaba como estaba. ¿Qué les parece? Casualmente hoy yo posteé una tabla en mi página La Suprema Definición que compara cuál era la situación económica de Hawái, de Alaska cuando eran territorios, y de Puerto Rico en el 1950. Y cómo está esa condición de Alaska, de Hawái y de Puerto Rico en el 2021. Y da al traste con esas expresiones que mencionan. Alaska en el 1950 tenía 135,000 personas de población y un ingreso por familia de 2,280. Hawái tenía 498,000 de población y 2,723 de ingresos por familia. Puerto Rico, territorio, tenía 2,218,000 de población y tenía 2,724 de ingresos por familia. O sea, en el 1950, el territorio de Hawái, de Alaska y de Puerto Rico tenían el mismo ingreso por familia. ¿Cómo están hoy? Puerto Rico tiene $20,000 de ingreso por familia, Hawái tiene 80,000 y Alaska tiene 74,000. Esas palabras de ese caballero tenían toda la razón. La estadidad para Puerto Rico es un deber de los Estados Unidos de América, por lo que nos han provocado siendo territorio por 123 años. Alfredo Ocasio, Elvin Méndez, licenciado Joel Salgado, nosotros completamos la hora de discusión y análisis. Ya Luis Lajara no tiene la música encima. Hasta la próxima semana y tremendo programa entre ustedes. Muchas gracias. Igual, cuídense. Buen fin de semana.